Bien, entonces, vamos a empezar con sucesiones. ¿Qué van a ser las sucesiones? Bueno, las sucesiones no son más que una lista, ¿sí?, de números. En nuestro caso, nosotros vamos a ver sucesiones numéricas que están ordenadas, ¿sí? Acá sí nos va a importar el orden. Por ejemplo, si yo tuviera una sucesión de números que fueran 4, 8, 12, 16, 20, 24, ¿sí? Esto es una sucesión numérica que tiene un orden. Entonces uno lo que va a intentar es que, bueno, dados los primeros términos, a veces, bueno, podrían continuarse de distintas formas, pero en general estos primeros términos nos inducen a pensar cómo sigue la sucesión. ¿A ustedes qué se les ocurre que sería el término que sigue en esta sucesión? El 28, ¿no? ¿Y el que sigue cuál sería? El 32. ¿Y por qué dicen estos números? ¿Qué están pensando para decirme estos números? Bien, que voy sumando de a 4, ¿verdad? Voy sumando de a 4. Pero además de ir sumando de a 4, estos números, si yo en vez de pensar, son pares, sí, son pares, y son múltiplos de 4, ¿no? Bueno, hay una diferencia, bien, Leonel sabe de esto, bien, vamos, esa sería la diferencia, ir sumando de a 4, y también los puedo pensar como múltiplos de 4. La ventaja de pensarlos como múltiplos de 4, ¿cuál es? Que yo pienso que este número es 4 por 1, ¿no? El que sigue es 4 por 2. El que sigue es 4 por 3. 4 por 4, ¿sí? Entonces, ese número por el que yo voy multiplicando a 4 me va dando, fíjense, el orden en el que aparece en la sucesión. ¿Está bien? Porque este 4 aparece en el primer lugar, el 8 en el segundo lugar, el 3 en el tercero, el 4 en el cuarto, ¿sí? Entonces, uno lo que puede hacer es identificar el orden de la sucesión con ese número. Porque en definitiva, yo podría pensar esto diciendo, ah, mira, voy a escribir f de x igual a qué escribirían ustedes. Si yo dijera, a ver, esta es una función, f función, con dominio en los números naturales y con dominio los números reales en general. ¿Se les ocurre cómo definimos esta sucesión? 4 por x, ¿no? O x por 4, lo mismo, ¿sí? Entonces, esto me permitió definir, ahora ya no tengo que poner todos los numeritos y puntos suspensivos. Si te pregunto, a ver, decime, ¿cuál es el que está en la sucesión en la posición 35? ¿Qué hago para hallar el que está en la sucesión en la posición 35? 4 por 35, ¿no? Porque va a ser el que corresponda a f de 35, ¿sí? Entonces, en definitiva, una sucesión va a ser esto exactamente, una función con dominio en los números naturales. Nosotros tomamos naturales sin el cero, ¿sí? Pero eso, ya habíamos hablado, es una convención, puede tomarse o no. Nosotros lo vamos a tomar a partir del 1. ¿Qué pasa con que sea una función? Bueno, que esto de paso nos sirve para repasar. Es una función. ¿Qué quiere decir eso? Que todo natural tiene una imagen, es decir, que yo siempre voy a poder hacer la cuenta para cualquier natural y que además ese resultado es único, ¿no? ¿Está bien eso?
Entonces, eso es lo que uno va a usar para referirse a una sucesión. Ahora bien, no la vamos a escribir así, porque como ya se sabe que tiene dominio de los naturales, vamos a ahorrar escritura y directamente nos referimos a una sucesión diciendo A sub 1 es 4 por 1, A sub 2 es 4 por 2, en este caso, ¿no? Y entonces vamos a decir A sub n es 4 por n. ¿Se entiende esto? Porque acá ya sabemos que este n, bueno, tenemos que indicar que va a partir del 1, por esto que les digo que nosotros lo tomamos a partir del 1, pero podría ser a partir del 0 u otro número. Entonces, planteamos mayor o igual a 1. Ahora, ¿este n después del 1 puede valer 5 tercios? No. Ya se sabe que son los números naturales y eso va de 1 en 1. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, uno puede encontrar, a esto se le llama definición explícita de una sucesión, y este se le llama término general. ¿Sí? Decimos A sub n, decimos que es el término general de la sucesión. Término general o término, acá lo vamos a llamar enésimo. ¿Sí? Obviamente que esta elección de n es arbitraria, porque yo en vez de eso podría decir, y si lo defino como a sub k, digo que es 4 por k, ¿está mal? No, es la misma sucesión y diremos que este es el término késimo, ¿sí? Dependiendo de esa letra que elijamos. ¿Está bien? Pero entonces, un poco la cosa se va a tratar de poder encontrar esta definición general cuando nos dan algunos términos de una sucesión. También, una vez que nos dan una definición, poder decir cuáles son los términos de esa sucesión y estudiar dos tipos de sucesiones particulares que son las aritméticas y las geométricas. Eso es un poco lo que vamos a ver nosotros en esta parte. ¿Mm? Entonces, ¿qué otros ejemplos? A ver, supongamos que decimos, ahora tengo la sucesión, por ejemplo, voy a escribir 7, 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5. Voy a escribir también, ustedes lo van pensando, yo voy escribiendo otras sucesiones que ustedes vayan pensando cómo generar ese término general. ¿Alguna idea?
n menos 2, n menor o igual que 7. Menor o igual que 7. A ver, el primero, está bien. Pero si yo digo, vos decís que yo acá ponga que a sub n es igual a n menos 2. Y pongo n, no. ¿Así o no? Porque ojo que el n tiene que ser natural, ¿eh? Claro, el n es natural. Entonces no. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Porque vos tenés alguna idea de por qué dijiste esto. ¿Por qué dijiste n menos 2? Ah, bueno, va bajando de 2 en 2. Bueno, pero eso, no podemos escribirlo de alguna forma, miren. Si yo dijera, si yo dijera que cada término, ¿sí? Lo obtengo de restarle 2 al anterior, puedo decir, ah, bueno, mira, el primero vale 7 y un término cualquiera, ¿cómo digo que al anterior le resto 2? Digo a sub n menos 1, ¿está claro que este es el anterior a sub n? Menos 2. ¿Se entiende así? Y esta parte la defino para los mayores o iguales que 2, porque el primero lo definía fuera. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de definir la sucesión en dos partes que se llama forma recursiva. ¿Sí? Para ustedes es más o menos familiar eso. ¿Por qué le llamo forma recursiva? Porque estoy haciendo uso de términos anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y porque además, fíjense lo que me pasa acá, fíjense lo que me pasa acá. Yo digo, ah, bueno, muy lindo. ¿Quién es el término A50? Bien, A49 menos 2. ¿Está bien? Esto, vengo a la definición y me dice A49 menos 2. Ah, divino, pero no sé cuál es. ¿Quién es A49? ¿Cuánto vale A49? A48 menos 2, ¿no? Ah, bueno, bárbaro. Pero A48 tampoco sé quién es. ¿Entiende que así yo tendría que volver hasta el primero, que es el único que sé cuánto vale? Porque cuando yo digo A49, no es que vale 49, ¿no? Sino que es el término de la sucesión que está en la posición 49, no sé cuánto vale. ¿Mm? Lo mismo con el 48 tendría que volver. Por eso estas formas en las que yo defino un primer término y después un primero o más de uno, ahora vamos a ver algún otro ejemplo, defino un término de la sucesión en función de los anteriores, se llama forma recursiva. ¿Mm? Bueno, a esta ya le vamos a encontrar una forma explícita, pero ya después lo miramos. Vayamos buscando otras definiciones. Y para esta, ¿a alguien se le ocurre una definición?
o para esta, ¿no? Yo tengo que decir acá, A sub n igual a qué. No sé quién es n. Es parecido. Digo, podríamos partir esto y decir, bueno, a ver, pensemos primero en el numerador. Si pienso en el numerador, el primer término corresponde el 1, el segundo el 2, el tercero el 3, el cuarto el 4, el cuarto el 4, el quinto el 5. ¿Qué tendría que poner en el numerador? Ah, bueno, bien, n, ¿no? El de arriba corre con n, yo digo, cuando vale 1, 1, cuando vale 2, 2, cuando vale 3, 3. Y el de abajo, ahí Juan propone poner n más 1, ¿sí? Entonces, si yo lo escribo como n sobre n más 1, fíjense que el de abajo siempre es 1 más que el de arriba. ¿Está bien? Por eso digo que era un poco la idea que había planteado René, pero hay que hacerlo con esa sola variable, ¿sí? Donde quede indicado por la posición del término en la sucesión. ¿Se entiende esto? Y esto entonces, n mayor o igual a 1. ¿Esta es una definición recursiva? No, esta es explícita, ¿sí? No hago uso de términos anteriores, sino que estoy usando solamente el n. ¿Se entiende? Bien. ¿Y esta? ¿Se les ocurre algo? A ver, a n menos 1 por menos 1. Ah, bueno. Entonces hay que definir el primero para hacerlo así. Decimos que A sub 1, bueno, yo sigo poniendo A. Esto, chicos, podríamos llamar, a esta la podemos llamar B sub n, ¿sí? Para que no se nos mezcle. A esta la llamamos C, ¿sí? Tengo que definir el primer término afuera, ¿sí? Digo, este vale 1 y después C sub n, vos decís que es el anterior por menos 1. ¿Se entiende por qué tengo que definir el primero afuera? Yo esto no lo pongo, cuando yo quiera mirar el primero, cuando n vale 1, esto me queda C sub 0, y C sub 0 no sé quién es. En cambio, defino este afuera y esto empieza en 2. Entonces, cuando n vale 2, esto vale C sub 1, y C sub 1 lo tengo definido acá afuera. ¿Entiendes? Esta es para n mayor o igual a 2. ¿Se entiende eso? Entonces, acá es una recursiva esta que dio Juan. ¿Se les ocurre alguna que no sea recursiva? Y miren lo que pasa acá. Yo digo, C sub 1 es 1, C sub 2, 1 por menos 1, C sub 3, ya sé que C sub 3 vale 1, pero con la definición que dio Juan, tengo que hacer el anterior, que el anterior era 1 por menos 1,
por menos 1. Y C sub 4, también ya sabemos que tiene que dar menos 1, pero con esta definición es el anterior por menos 1. Entonces hago 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. ¿Alguna forma entonces de decir quién sería C sub n? Fíjense que el primero es 1. El segundo, bueno, 1 por menos 1 es menos 1. El tercero, me queda menos 1 al cuadrado, ¿no? Acá me queda menos 1 al cubo. Y en el quinto, bien, menos 1 a la n menos 1, ¿sí? ¿Está bien? No, vos decías a la menos n, Diego. A la menos n, en realidad podría ser a la menos n menos 1, porque total me queda en el denominador es lo mismo, pero para ir restándole 1 al número que está en el orden de la sucesión. ¿Mm? Bueno, esa es una explícita para esta misma sucesión. Digo también para que vean distintas definiciones de lo mismo. Ahora, ¿y si en vez de poner n menos 1, yo escribiera d sub n igual a menos 1 a la n más 1? ¿Es la misma sucesión o no? Es la misma, ¿no? ¿Se ve que es la misma? Porque en realidad lo único que estoy haciendo acá es o elevo a un número par o elevo a un número impar. Entonces eso es lo que hace que valga, claro, 1 o menos 1, tal cual. ¿Mm? Entonces, en general, siempre que yo quiero definir una sucesión que tenga signo alternado, uno positivo, otro negativo, uno positivo, otro negativo, se utiliza, digamos, puedo pensar la sucesión sin signo, supongamos en esta sucesión que hicimos acá. Si yo ahora les digo, bueno, le voy a poner un menos 1 acá, acá menos, acá menos. ¿En qué me cambia esa definición que dimos? Y bueno, en realidad, esta definición me sirve. Ahora, lo único que agrego es que lo multiplico por menos 1, en este caso, a la n. ¿Por qué a la n? Porque cuando n vale 1, quiero que sea negativo. Cuando n vale 2, positivo. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Entonces, esta herramienta siempre es la que me genera ese signo alternado. ¿Mm? Entonces, dada cualquier sucesión, si tiene signo alternado, digo, bueno, para primero, y después veo si le agrego un menos 1 a la n o un menos 1 a la n más 1, de acuerdo a si empieza o no con signo menos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, bien. Y la última que puse allá, ¿alguna propuesta de definición de esa sucesión? Bien. ¿Sí? Esta sucesión, si la llamamos f, por ejemplo, f sub n,
la podemos expresar como 1 sobre n cuadrado, ¿no? Directamente, n por n o n al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que los denominadores son los cuadrados de los números naturales. ¿Está bien? Bueno, esto, nada, como todo, requiere un poco de entrenamiento, ¿sí? De ir pensando de qué manera uno puede encontrar un patrón que la defina. Tampoco nosotros vamos a evaluar, digamos, a ver quién es más rápido para encontrar el término de una sucesión complicada, porque eso a veces no tiene que ver con que uno conozca el tema, a veces tiene más facilidad que otros, bueno, pero sí, bueno, es importante ir conociendo e ir fijándose cómo pueden encontrar estas definiciones, sobre todo en algunas más sencillas. Dentro de esto, lo que tenemos son distintas definiciones, fundamentalmente la explícita y la recursiva. ¿Todas las sucesiones se pueden definir así? No, no todas, ¿sí? No en todas es fácil encontrar esas distintas definiciones, ¿está bien? En muchos casos es fácil encontrar la definición, es más fácil encontrar la recursiva, y después uno puede pensar la otra definición. Por ejemplo, hay una sucesión muy famosa. ¿Es famosa o no? ¿Es famosa o no? La sucesión de Fibonacci, ¿no? Vos no te acordás. Bueno, esta, no, digo que es famosa porque es una sucesión mediática, digamos, que esta sucesión aparece, por ejemplo, en la película El Código da Vinci, y esta se llama sucesión de Fibonacci porque la introduce Fibonacci, que era en realidad el hijo de Bonacci, y digamos lo que describe con esta sucesión es el ritmo de reproducción de los conejos. Pero en realidad después es una sucesión que aparece en un montón de lugares, en lo que se conoce como el número de oro, en el arte, en las proporciones, en la proporción, la que se llama proporción áurea, bueno, en infinidad de lugares. No vamos a estudiar eso ahora, pero lo que quiero que piensen es, si alguno sabe, bueno, capaz que Mariano sabe, ¿cómo se define esta sucesión? ¿Cómo sé yo? ¿Qué número sigue? Mariano debe saber, no sé el resto si saben. Bueno, no, sí, para todos es nuevo, para todos es nuevo. Yo decía porque como él dijo que era el nombre de la sucesión de Fibonacci, tal vez había la construcción. La construcción de esta sucesión es que, dado los dos primeros términos, el tercero es la suma de los dos primeros, el cuarto es la suma de los dos anteriores, el quinto es la suma de los dos anteriores, y así todos se van construyendo como suma de los dos anteriores. Entonces uno define la sucesión de Fibonacci diciendo f de 1 es 1, f sub 2 es 1, y f sub n va a ser f sub n menos 1 más f sub n menos 2 a partir del tercero. A ver, ¿se entiende esta definición? ¿Mm?
digo estos dos, incluso después hay recreaciones de esta sucesión porque uno podría empezar con cualquier par de números y después cada uno, a partir del tercero, lo obtengo de la suma de los dos anteriores, ¿sí? Bueno, esta sucesión, esta es una definición recursiva. ¿Tiene una definición explícita? Sí, la tiene, pero no es natural de encontrarla, ¿sí? O sea, acá a uno no se le ocurriría que en la definición explícita de esta sucesión, por ejemplo, aparece el número raíz de 5 que aparece. Así que, bueno, no vamos a ir a demostrar esa definición explícita, simplemente para que vean que hay sucesiones, bueno, que es más natural o más fácil a lo mejor encontrar la forma recursiva, pero la explícita no es tan sencilla. De todos modos, a nosotros nos va a interesar encontrar la forma explícita de las sucesiones, ¿sí? Pero vamos a trabajar con cosas más sencillas. Fíjense, por ejemplo, ustedes tienen, a ver, encuentro acá, fíjense que si a mí me dijeran, bueno, mira, hay una sucesión, voy a hacer el ejercicio 1E, ¿sí? En el 1E les dicen hallar los 4 primeros términos de estas sucesiones. Y yo defino, F1 vale menos 2, F2 vale 1, y F sub K vale 3 por F sub K menos 1 menos F sub K menos 2, para K mayor o igual a 3. ¿Sí? Esa es la definición que me dieron. Bueno, como les decía recién, ahora puedo a partir de la definición encontrar los términos. Acá teníamos términos, encontramos una definición, y a lo que estuvimos haciendo hasta recién. Ahora en este, ¿puedo decir quiénes son? El F1 y el F2 ya me lo dieron. ¿Puedo encontrar quién es F3? ¿Qué cuenta tendría que hacer? Menos 2 más 1, dicen ahí. Menos 2 más 1. ¿Por qué menos 2 más 1 queda así? A ver, no sé. Yo voy a escribir lo que dice acá. Acá dice, hace 3. Multiplicalo por el anterior. El anterior es este, es el 1. Y restale el preanterior, que es el F1. ¿No queda así? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Es decir, yo estoy buscando el F3, entonces, ¿qué miro? Miro acá y digo, bueno, reemplazo K por 3. Entonces, si K vale 3, acá me queda 3 por F sub 3 menos 1, que es 2, 3 por F sub 2, que es 1, menos F sub 3 menos 2 es 1, menos F sub 1, que es menos 2. ¿Se entiende? O sea que esta cuenta da 5. ¿Sí? ¿Quién sería F sub 4? Bueno, otra vez, vengo a hacer esta cuenta. Me dicen que tengo que hacer 3 por... Acá cuando cabe 4, tengo F sub 3, o sea que miro el anterior, 5, menos F sub 4 menos 2 sería F sub 2, que valía 1. O sea que esto me da 15 menos 1, 14. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ir reemplazando por los valores. ¿Por qué 5? A ver, hice mal. 3 más 2, ¿no? Porque esto es menos 2. Esto es 3 por 1 menos 2.
¿O por qué acá puse el 5? Ah, acá porque es el anterior. No importa, lo hacemos de nuevo, a ver. A ver, miremos, vamos a hacerlo así. Acá yo voy a escribir esto, miren. Voy a decir, ahora voy a calcular F3. Entonces, ¿qué escribo? 3 por F sub 3 menos 1 menos F sub 3 menos 2. ¿Está bien? Digo, en vez de K pongo 3 y escribo lo mismo que está ahí. Y ahora voy reemplazando. Esto me da 3 por 3 menos 1 es 2, entonces estoy en F2 menos 3 menos 2 es 1, estoy en F1. Y recién ahí voy a reemplazar. F2, ¿quién era? 1 me dijeron. Menos F1, ¿quién era? Menos 2. Entonces acá me da ese 5 que yo había encontrado para F3. Ahí se ve mejor. Cuando voy a hacer F4 hago lo mismo. Ahora digo, si K vale 4, esto me queda 3 por 4 menos 1. Y escribo todo lo mismo con K igual a 4. Y ahora empiezo a reemplazar. Esto es 3 por F3 menos F2. ¿Ahí estamos de acuerdo? Y recién ahora digo, bueno, entonces pongo 3 por F3, lo calculé recién, era 5, menos F2 valía 1, que es el dato que me habían dado. Y acá tengo el 14. ¿Sí? ¿Se ve un poco más ahí? ¿Mm? Sí, el resto, ¿entiende? ¿Sí? Díganme, si quieren lo miramos de nuevo. Bueno, ¿y quién es F5 entonces? A ver, ¿qué escribo para encontrar F5? ¿Qué tendría que poner? Bien, 3 por F4 menos F3. Perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿está bien? Porque vengo otra vez, cuando K vale 5, K menos 1 es 4 y K menos 2 es 3. Y ahora uso
ese valor que encontré, F4 recién lo calculé, era 14, y F3 lo tenía acá que era 5. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces, otra vez. Sí, sí, queda grabada. La estoy grabando. Entonces, encontrar las definiciones y dada una definición, encontrar los términos, ¿sí? Y encontrar, cuando busco una definición, definiciones explícitas o recursivas, ¿sí? Ahora, hay unas sucesiones que a nosotros nos interesan, que hoy alguien hizo alguna mención, me parece, de eso. Tienen alguna característica en particular. Por ejemplo, yo voy a escribir 5, 7, 9, 11, 13. Voy a escribir menos un medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3 vendrá acá. Voy a escribir ¿cuál habíamos hecho? Hoy habíamos hecho 7, 5, 3, 1, sí, 1, menos 1, menos 3, menos 5. Y, a ver, aunque no sea la definición, ¿qué podrían decir de alguna de estas sucesiones? De la última ya habíamos hablado hoy. ¿Cómo le digo a alguien que no le quiero dictar todos los números? Mira, no, te estoy mandando un mensajito y no te voy a dictar todos los números. Te digo, el que sigue son 2 menos que el anterior, en esta, que es la que habíamos hecho hoy, ¿no es cierto? Bien, o sea que acá voy restando de a 2, ¿sí? Bien, bien. Entonces, vos le decís a alguien, mira, empezá con el 7 y anda restando 2. Bueno, no es que la sucesión sea recursiva, es la forma de definirla, ¿sí? Eso que me está diciendo Juan, andar restándole 2, es una forma recursiva, ¿está bien? Pero la sucesión en sí no es que sea recursiva o explícita, la sucesión es la misma, ¿sí? Esa definición es recursiva. ¿Qué más? Y en las otras hay algo más para decir, o sea, acá entonces le digo, mira, empezá con 7 y andá restando 2. En esta, ¿qué le podés decir? Empezá con 5 y andá sumándole 2, ¿verdad? Y en esta, empezá con 0 y suma un medio. Pero empieza con menos un medio. Ah, claro. Empezá con menos un medio y andá sumándole un medio, ¿verdad? Bien, entonces, eso, que fíjense que no todas las sucesiones son así. Empiezo con un número y voy sumando siempre el mismo, ¿o no? Si yo les pongo la sucesión que, bueno, parecida a la que hicimos hoy, 1, 4, 9, 16, 25, ¿sí? En esa, ¿qué hago? ¿Le puedo decir empezar con 1 y sumar siempre el mismo número? No, en esa no puedo.
Ah, perdón, perdón. Tiene razón, Juan, que acá hice algo mal, ¿no? Acá hice algo mal, menos un medio, más un medio, cero. O sea que acá me falta el un medio, el cero y el menos, y entonces ahí sí para empezar. ¿Está bien? Disculpen, lo puse mal, ¿sí? Si lo hacemos así, ¿está bien? Sí. Bien, sí, me equivoqué yo. Entonces decía, en esta yo no puedo decir, ah, bueno, empezá con un número y andá sumándole siempre lo mismo, ¿sí? En muchas en realidad no puedo hacer eso. Sin embargo, estas son todas de ese tipo, de las que empiezo con un número y le voy sumando un número fijo. Estas sucesiones se llaman aritméticas, ¿sí? Aritméticas. Entonces, lo que uno hace es eso. Dado el primer término, cada término, dado el primer término, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. ¿Sí? Defino el primer término y después cada término se obtiene del anterior sumando esa constante. Si yo lo pienso así, vengo acá y digo, bueno, entonces es fácil dar la definición recursiva. Digo, chicos, está lloviendo tremendo, ¿no? Yo escucho acá un ruido. Bueno, eh, espero que nadie se inunde. Eh, Digo, bueno, en esta defino, primer término es 5, mucho viento, ¿no? Sí, acá se escucha un montón, no veo para afuera, pero se escucha. Eh, Primer término es 5, ¿se te cortó la luz? Oh, bueno, ahí dice Maximiliano que se le cortó la luz. Bueno, trataremos de que si acá se mantiene la luz, aunque sea dejamos grabado. Alumbrando con la linterna, dice Maximiliano. Bueno, eso es el estudio, el sacrificio por esta hermosa materia. Bueno, vamos a tratar de seguir un poquito, así por lo menos les queda, si no, grabado, si alguno tiene que desconectarse o no puede seguir, que les quede grabado para mirarlo. ¿Mm? Entonces, A1 es igual a 5, decíamos. Y entonces, según esta definición, un término cualquiera a partir del segundo se obtiene del anterior, ustedes acá dijeron, sumando 2. Vengo a esta y digo, ah, bueno, a esta la defino como que el primero es menos un medio y después cada término se obtiene del anterior sumando un medio. Y en esta dijeron, el primero es 7 y cada término se obtiene del anterior suma restando 2. ¿Está bien? Estas definiciones son de alguna manera fáciles de encontrar. Definiciones recursivas. ¿Qué pasa si yo quisiera encontrar la forma explícita de estas sucesiones? ¿Por qué me interesa la explícita? Bueno, por lo que decíamos hoy, porque cuando yo después quiera hallar el término que está en la posición 85, si tengo estas definiciones, y bueno, tengo que calcular los 84 anteriores, si no, no sé encontrarla. En cambio, si tengo la explícita, hago la cuenta nada más. Entonces, fíjense acá,
yo digo, bueno, el primero es 5. El segundo, no miro estos números porque ya lo sabemos, sino que miro la definición, poniendo que solamente tengo la definición y no conozco esta lista, ¿no? Entonces, ¿qué digo? El segundo es el primero más 2. Primero más 2. ¿Sí? Y el tercero, ¿quién es? Vengo acá y me dicen, así, de 2. Vengo acá y digo, el que está antes, y le sumo 2. ¿Sí? ¿Quién es el cuarto? El que está antes y sumale 2. Ah, ¿se fue el sonido? Ah, ahí sí me escucha. ¿No se escucha nada? Ah, ¿acá sí me escuchan? Sí, vos me escuchás. Bueno, bueno. ¿Querés que corte? Si no, si querés saber, para, corto yo el sonido, a ver ahí, porque hoy pasaba también con la pantalla, que pasó también el otro día acá, ¿se acuerdan? Que alguien no veía la pantalla. Bueno, capaz que, no sé. Bueno, avísenme si no me escuchan, porque es está medio aburrido con sonidos, sin sonido. Bueno, entonces, el término ASUM 4, ¿quién sería? Otra vez, el anterior más 2. ¿Sí? ¿Quién es el ASUM 5? El anterior más 2. Ah, bueno. Bien, Juan. ¿Está bien? Fíjense, para el primero no sumo ninguna vez 2. Para el segundo sumo una vez 2. Para el tercero, 2 veces 2. Al cuarto, 3 veces 2. Al quinto, 4 veces 2. ¿Sí? Es decir, que siempre una menos de lo que me dice el subíndice. Entonces ahí Juan dice que podemos escribir que A sub n es 5 más n menos 1 veces 2. Ah, a la n menos 1 no. Por n menos 1, ¿no? Porque es 2 más 2 más 2. Ah, está bien. Sí, yo lo miré rápido y pensé que estaba escrito así. ¿Sí? No es potencia, sino multiplicación, porque esto es suma. ¿Lo ven? Que esta sería una escritura. Ah, pero si encuentro esta escritura, listo, esa es explícita. ¿Se ve? Porque esto ya me sirve a partir del primero. Eso me sirve para todos, porque yo cuando vengo acá digo, ah, cuando n vale 1, esto da 0, así que me da 5, que era el primer término. Cuando n vale 2, esto es 2 menos 1, 1 por 2 más 5, 7. Bien, ahí voy generando todos. Otra vez, ah, entonces acá cuando quiere el término 85, bueno, hago 5 más 84 por 2. Claro. ¿Y qué pasa? Y en la segunda, ¿qué tendré que hacer en la segunda para encontrar la forma explícita? A ver, ¿esta la puedo borrar? Fíjense ahora, la segunda, tengo. Bueno, escribo y no hablo por si no se escucha.
¿Ve? B1 es menos un medio. El segundo, el anterior más un medio. El tercero, el anterior más un medio. El cuarto, el anterior más un medio. ¿Está bien? Se ve que yo acá, cuando digo el anterior, acá el anterior es este. Cuando vengo acá, el anterior es todo el que está acá. ¿Y? Bueno, ¿quién puede ser BN acá entonces? Bien, ¿no? Primer término menos un medio más n menos un veces un medio. ¿Está bien? Se ve que acá, porque esto, digamos que yo lo podría escribir. ¿Sí? B3 lo puedo escribir como un medio más 2 por un medio. Perdón, menos un medio más 2 por un medio. B4 menos un medio más 3 por un medio. B5 sería menos un medio más 4 por un medio. ¿Sí? Entonces, esta es la forma general. Comparada con la que hicimos hace un rato, entonces, queda siempre el primer término más n menos un veces ese valor que era la diferencia, que es el fijo que voy sumando, ¿sí? De la misma forma, este último, ¿sí? Podría definirse en forma explícita, ¿de qué manera? Primer término más n menos un veces la diferencia, que en este caso es menos 2. ¿Está bien? Entonces, para las sucesiones aritméticas, vamos a decir dos maneras de definirlas. Ahora quiero revisar ahí. Dos maneras. Recursiva. Esta es la forma recursiva general para cualquier sucesión aritmética. Primer término y después, a partir del segundo, el anterior más la diferencia. ¿Sí? Explícita. Esta es la forma explícita de cualquier sucesión aritmética, ¿sí? Como A1 más n menos 1 veces la diferencia. Una vez que doy primer término y diferencia, ya estoy en una sucesión particular, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos que habíamos hecho acá, el A1 tenemos esta, la sucesión A tiene esta definición recursiva y habíamos encontrado la sucesión explícita que era AN igual a 5 más N menos 1 por 2. ¿Está bien? En esta, acá encontramos la forma explícita y en la otra, recursiva y explícita. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ve? Vale, no borro nada.
No, esto no lo iba a borrar igual. Sí, 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 la clase la voy a subir. Igual ustedes ya saben que hay videos con estas explicaciones. Muy difícil. No, pero capaz que porque hay muchas cosas juntas, pero van a ver que después es más tranquilo. Ya cuando lo miren. eh, Igual, acuérdense que hay clases del primer cuatrimestre con las explicaciones generales, hay videos cortitos con cada una de estas cosas, por ahí les resulta mejor, ¿sí? Porque esto, por ejemplo, está explicado en videos de 10, 15 minutos, ¿sí? Entonces eso también pueden mirarlo. ¿M? Y leer el apunte también está bueno, leer. ¿M? Bueno, una cosa más les digo nada más para que tengan ustedes para poder trabajar y, y así la clase que viene podemos mirar ejercicios, cosas que no les hayan salido. Una otro tipo de sucesiones, otro tipo de sucesiones. Voy a escribir 3, 6, 12, em, este, mm, a ver, ¿se les ocurre algo? Vos decís, pensemos, pensemos si lo son. Esto lo dejo, borro estos ejemplitos. Bien, está bien. A ver, pero ¿cómo hago? ¿Qué es lo que decís vos? Podés obtenerlo con el anterior y una constante. ¿De qué manera? 3 a n-1. Ah, bueno. Ah, bueno, pero tenés que multiplicar por una constante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí me lo dice Sebastián, ¿no? O sea, yo acá, si yo pensara que es aritmética, digo, entre 3 y 6 hay 3 de diferencia, pero entre 6 y 12 no. Chau, descartado, aritmética no es. ¿Sí? Ojo que esto es importante, ¿no? Poder identificar de qué tipo son. Claro, claro, es sumando, ¿eh? Fíjate la definición. Dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. ¿Sí? Esta palabra, very important. ¿Sí? Es sumando. Claro. Se lo subrayan. Esto para hacerse un cartelito para la pieza, ¿vieron? Esto va todo en un cartelito o en el espejo del baño, puede ir también. ¿Sí? Entonces, venimos acá y decimos, ah, bueno, no voy sumando siempre lo mismo. Ahí Sebastián propone que es ir multiplicando por 2.
Él dijo, N, ¿está bien? ¿Funciona eso o no? Esta funciona, el primero es 3, cuando miro el segundo, digo, es el anterior por 2, sí, es cierto, 3 por 2 es 6. Voy al tercero, el anterior por 2, es 6 por 2 es 12, bien, ¿sí? Bien. Y esta segunda, muy bien funciona. Y la segunda, ¿qué opinan? A ver, Sebastián, jugate con esa. No. N-1 por 3 cuartos. La anterior, decís vos, todo sobre 4. El anterior, a ver, pará. Vamos a llamarla B a esta. B1 es un cuarto. Empiezo con un cuarto. Y vos decís, BN es el anterior. ¿Por quién? Por 3, ¿no? El anterior por 3. ¿Sí? A partir de un cuarto voy multiplicando por 3. ¿Sí? Bien, muy lindo. ¿Y el tercero? Todo sobre 4. ¿Cuál todo sobre 4? Porque esto de decir, por ejemplo, si tengo un cuarto por 3, pero un cuarto por 3 es 3 cuartos, ¿no? Por eso lo decís, claro, porque si no, ¿qué querrías ponerle? ¿Vos acá una raya y sobre 4? Porque si yo ahí pongo un sobre 4, es como que voy a estar multiplicando el anterior siempre por 4, ¿eh? Y eso no pasa, el un cuarto es fijo. ¿Mm? ¿Está bien? Bien. ¿Y el tercero? Mm, no, porque mira, a ver, vamos a escribirlo en un cachito acá. Según cómo está, vamos a mirar este con un poco más de detalle. Según cómo está acá, dice, el primero es un cuarto. Después, el segundo, tengo que hacer el anterior vale un cuarto por 3. ¿Cuánto da un cuarto por 3? ¿Está bien? Ya lo tenés al 4, por eso digo, el 4 ya está. Cuando voy al B3, digo, es el anterior es 3 cuartos por 3. Entonces, 3 cuartos por 3 me da el 9 cuartos. ¿Se entiende esto? La multiplicación de fracciones, como si acá tuviera un 1, ¿no? Esto da 9 cuartos.
3 por 3 y 4 por 1. Claro, el 4 ya está y el 4 es fijo. No es que voy, además multiplico por 4. ¿Eh? Bien, bien. Entonces, en la primera fui multiplicando por 2. En esta voy multiplicando por 3. En esta, pero escúchenme, vamos a pensar esto. Si yo, porque esto también es una estrategia para identificarla. Si yo pienso, bueno, supongamos que acá va a pasar lo mismo, que yo cada término lo voy a obtener multiplicando por un número fijo, ¿sí? Yo les pregunto, ¿por quién multiplicaría a 2 para que me dé menos 2 tercios? Por menos un tercio, ¿no? O sea, que si yo te arranco y digo, bueno, a ver, el primero es 2, para obtener el siguiente lo multiplico por menos un tercio. ¿Y es cierto que si este lo multiplico por menos un tercio me da 2 novenos? Mm, a ver esto. 2 por 1 por 1 sobre n menos 1 por... pero escúchame una cosa, n menos 1 por 3, ojo que estos no son los múltiplos de 3, ¿no? Los que están acá abajo. Claro, ojo. Por eso digo, a ver, a este lo multiplicamos por menos un tercio, me dio el menos 2 tercios. Bien. ¿Es cierto que si multiplico por menos un tercio me da 2 novenos? Sí. ¿Y por qué no? Menos un tercio, si tengo menos 2 tercios por menos un tercio, ¿cuánto da? Sí, positivo, 2 novenos. Ah, está bien, sí, 2 novenos, bien. ¿Sí? Y si ahora multiplico por menos un tercio, ¿me da menos 2/27? Sí, ¿está bien? Entonces, bueno, ya lo encontré, es menos un tercio. Entonces, lo que voy a decir es, empezá en 2 y después, a un término cualquiera, calcularlo como el anterior por menos un tercio. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, parecidas a las aritméticas, bueno, en algún punto sí, en algún punto son parecidas, porque fíjense que también encontramos una sucesión, una definición recursiva donde decimos, bueno, arrancá en alguien y después anda multiplicando siempre por el mismo número. Acá la diferencia es sumando por el mismo número y acá es multiplicando por el mismo número. Estas sucesiones se llaman geométricas. ¿Sí? Y ahí vamos a decir lo mismo. Dado el primer término, cada término se obtiene del anterior
Y ahora decimos multiplicando por una constante. Y esa constante se llama razón. Ahora la llamamos razón, ¿sí? Otra vez, acá nos subrayamos el multiplicando, ¿no? Eso es lo que diferencia ser aritmética o geométrica. ¿Sí? Bien, estas definiciones recursivas de la geométrica, ¿tendrá definición explícita? ¿Tendrá definición explícita? Ahora, vamos a ponerlo así, diferenciamos cuál es cuál. Recursiva, la recursiva para la geométrica, defino el primer término y después ¿qué digo? Bueno, un término cualquiera se obtiene del anterior haciendo ¿qué cosa? ¿Qué hicieron acá? Multiplicaron por esa constante. Esa constante, como decimos que se llama razón, la anotamos R. ¿Sí? Entonces, esta es la definición recursiva de cualquier sucesión geométrica. ¿Qué pasa en esta? A ver, vamos a tomar esa, por ejemplo. Otra vez, A1 es 3, A2 ¿quién es? El anterior por 2. A3 ¿quién es? El anterior por 2. ¿Quién es A4? El anterior por 2. ¿Quién les parece que será A sub n? ¿Alguna propuesta? Fíjense que ahora, en todos estos me quedó fijo el 3. El 3 está fijo. ¿Sí? En el primero multiplico por 1. En el segundo por 2. En el tercero por 2 al cuadrado, ¿no? Claro, Diego, tal cual. Pero es por 3 por 2. Ojo, ¿eh? Fíjense que esto es 2 a la 2. Esto es 2 a la 3. ¿Sí? No es 3 veces 2. Claro, es potencia de 2, ¿sí? Entonces esto quedaría 2 a la n menos 1. ¿Mm? En este caso, que tiene primer término 3 y razón 2, pero en general decimos que la definición explícita va a ser a n igual al primer término por la razón a la n menos 1. ¿Sí? Sí, pues
de distintas formas y tratar de un poco identificar estas cosas, ¿no? ¿Se fue el audio? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, no sé, sí. Es el audio de esta computadora que es como, me parece, tengo que estar acá. Digo, son las primeras definiciones. Después esto requiere, bueno, trabajar, una vez que uno va haciendo ejercicios con esto, tampoco no necesita, cómo era la geométrica, la aritmética, es como que uno ya lo va recordando por el uso, ¿no? Como todo, como las tablas de multiplicar, que todos las sabemos, ¿no? De usarlas, no, o no, sí. Bueno, bien, bueno, si querés vamos con la tabla del 1 primero, ¿sí? Empezamos con esa para ir de a poco. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de esto, eh, si no, digamos que un poco con esto y bueno, sí, perdón, me voy a correr de este lado. Bueno, digo, con esto, más lo que ustedes lean un poco y puedan, también mirar, fíjense que por ahí, bueno, uno no dice siempre las mismas cosas, por ahí en las otras explicaciones, también la profesora de la Comisión 3 también dio clase esta tarde, entonces por ahí pueden revisar algunas otras clases y ya sé que, bueno, que a veces uno no tiene tiempo de mirar todo, pero bueno, porque por ahí uno siempre encuentra alguna cosa que a lo mejor explica otra persona que me aclara algo que no me di cuenta. Eh, pero bueno, con esto ustedes podrían trabajar hasta la página 23, ¿sí? Que es el ejercicio 16. ¿Mm? Hasta ahí pueden trabajar. Estaría bueno que intenten resolver cosas de esas, así ya la clase que viene podemos hacer consulta de todo eso. ¿Mm? Y por ahí avanzamos un poquito más. ¿Sí? Porque ya hoy es muchísimo, ¿no? Demasiada información. Bueno, les queda igual, traten de aprovechar, digamos, nosotros, esperen que vamos a cortar, que quiero hablar con ustedes, que no hace falta que esté todo grabado.